Yorana. Estamos acá en el sector de Tajay, en Rapa Nui. Hoy día quisiera relatarle un poco el contexto jurídico de la reivindicación ancestral del pueblo Rapa Nui, y en especial en el contexto de la administración de lo que se conoce como Parque Nacional Rapa Nui, lo que es para nosotros nuestros territorios sagrados, los sitios sagrados. Por un lado, desde el punto de vista jurídico del Ejecutivo, nos están aplicando las mismas leyes coloniales con respecto a las áreas protegidas, o a lo que se refiere al Consejo de Monumentos, o lo que se refiere a las áreas silvestres. Y esos son como los argumentos de CONAF como para que ellos sigan dentro de la administración de nuestros recursos ancestrales. Por otro lado, tenemos al pueblo Rapa Nui, que tiene un contexto de lucha de libre determinación, tiene el contexto de la autogobierno, en el contexto de la descolonización, en el contexto de los derechos internacionales de los pueblos. Entonces aquí tenemos un problema al respecto. Por un lado, el pueblo Rapa Nui, que está exigiendo que se apliquen las normas internacionales con respecto a los pueblos originarios, y por otro lado tenemos a Chile tratando de insertarnos desde el mundo de los derechos indígenas y no del derecho internacional, que es el problema del pueblo Rapa Nui. No es un problema del pueblo originario, el problema de Rapa Nui es de un contexto de derecho internacional como nación polinésica. Entonces, aquí se tienen que tomar, en cierta forma, el Ejecutivo tiene que tomar una decisión política. ¿En qué sentido? Ellos tienen que decirnos hasta dónde están dispuestos a entregar nuestros derechos como pueblo para que nosotros sepamos hasta dónde negociar. Porque por un lado no puede estar el Estado de Chile adoptando tratados internacionales, reafirmando tratados internacionales si no los quiere cumplir. Y por otro lado nos están aplicando las mismas leyes normales colonialistas en Rapa Nui. Entonces hay dos contextos jurídicos, que son las mismas leyes coloniales y el contexto de la libre determinación o los tratados internacionales que han sido aprobados por Chile y que son parte de su constitución. Es importante que la gente sepa que la lucha del pueblo Rapa Nui está inserto en el artículo 5 de la Constitución con respecto a los tratados internacionales, y este artículo pone como limitación al Estado, a la soberanía de Chile, para que todos ustedes entiendan que la soberanía de Chile tiene limitaciones. La Constitución le pone limitación a su Constitución, le pone limitación a sus leyes, y esa limitación tiene que ver con los respetos esenciales que emanan de la naturaleza humana, y así como los tratados internacionales que han sido aprobados por Chile y está inserto en su Constitución. Por lo tanto, quiero que se entienda que la lucha del pueblo Rapa Nui de una u otra manera está inserto en la Constitución. Hoy en día la CONAF, como corporación privada, escudado en el sistema estatal, está prácticamente llevando al pueblo Rapa Nui a irse en forma inmediata al Comité de Descolonización. O sea, no podemos entender como pueblo cómo el Estado está dejando que esta corporación privada cause tanto conflicto dentro del territorio Rapa Nui, si ellos saben que nosotros estamos hablando de Moai, de sitios sagrados, de territorios que pertenecen al pueblo Rapa Nui. O sea, eso es un tema claro. Entonces, yo no sé cómo el Estado está permitiendo que hoy día siga el pueblo Rapa Nui en conflicto con una corporación privada. Y esta dejación del Estado nos va a llevar como pueblo Rapa Nui a llegar a las instancias internacionales y en especial al Comité de Descolonización para que salga este problema. Por eso hago un llamado también a los políticos en Chile que se instruya lo que está pasando en la isla y se involucre en lo que está pasando en la isla, y que le haga un tirón de oreja a la Corporación Nacional Forestal, porque ¿qué tiene los Rapa Nui? Dice, ¿qué tiene que ver una corporación que tiene que ver con los árboles, administrando un patrimonio arqueológico, un patrimonio ancestral de un pueblo Rapa Nui? Está bueno que se dejen de jugar. Ya el pueblo ya sufrió bastante estos 4 meses.
es importante que la presidenta se involucre de lleno en esto y deje a la CONAF a un lado y promueva ya de una manera ya más inmediata un decreto que reconozca que una corporación o una institución de Rapa Nui va a estar a cargo del Parque Nacional o lo que se conoce como Parque Nacional Rapa Nui como una solución, porque el tema de la restitución de los territorios ancestrales Chile ya lo tiene que haber realizado. O sea, este es un tema de derechos y yo quiero que ustedes lo entiendan. O sea, la propiedad del territorio Rapa Nui le pertenece al pueblo Rapa Nui. Sí estoy convencido que hay que haber una etapa de transición para adquisición de estos derechos y en eso es lo que tenemos que trabajar, pero desde ya CONAF debería estar a un lado, y dejar que otras instancias estén negociando, porque si sigue negociando CONAF vamos a llegar a un conflicto que no todo el mundo quiere y que tampoco el pueblo Rapa Nui quiere, porque aquí la mayoría del pueblo Rapa Nui quiere una transición tranquila a la administración de su patrimonio. Lo único que quería decirle era que estuvieran claros que independiente de la forma que se están haciendo las cosas, que a muchos no les gusta, ya sea por el lado de CONAF o por el lado del movimiento Rapa Nui, es que se respeten estos derechos en tema de fondo. Como ya se lo he explicado, o sea, nosotros podríamos sacar biblioteca y biblioteca de estudios y de leyes con respecto a nuestro derecho como territorio. Y sería CONAF el que debería estarse justificando por qué permanecer en la isla, no el pueblo Rapa Nui tratar de justificar por qué tiene que administrar su patrimonio, es todo al revés. Entonces ya está bueno que se dejen con este juego y respeten las normas internacionales. Con respecto a la consulta que se quiere llevar a cabo, hay algunas observaciones que se tienen que realizar. Por ejemplo, si CONAF como institución es la que se está querellando contra el movimiento Rapa Nui, no puede ser la misma que lleve adelante una consulta y no puede ser la misma que ejecute las preguntas. Y además esta consulta solamente está orientado a la coadministración, o sea, no hay ninguna otra alternativa que le permita al pueblo. Entonces, en cierta manera, no tiene un sentido de consulta. Entonces, esas cosas se tienen que salvar durante esta semana, que por lo menos el Ministerio de Bienes Nacionales o el Ministerio de Agricultura se haga cargo de este proceso en consulta y que el pueblo Rapa Nui pueda poner su pregunta. O sea, así como ellos pusieron su pregunta para la consulta, que las organizaciones Rapa Nui puedan poner su pregunta, que en el fondo es una sola pregunta. El pueblo Rapa Nui quiere que la presidenta modifique el decreto donde se nombra a CONAF como administrador del parque, y el pueblo Rapa Nui quiere que se modifique ese decreto y que en ese decreto diga que el Parque Nacional Rapa Nui será administrado por una corporación o institución del pueblo Rapa Nui. Es una cuestión tan simple y sencilla. Como mínimo, yo estoy diciendo esto como un acto mínimo, porque el acto verdadero es la restitución total. Ni siquiera es parque, o sea, ni siquiera llevaría el término parque, pero por lo menos aceptamos la protección que se siga, o sea, en el contexto de que es el parque y pasa como un decreto a la administración de una corporación o una institución Rapa Nui. En ese sentido estamos todo el pueblo de acuerdo y queremos trabajar hacia ese proceso. Pero CONAF acá se tiene que retirar de este proceso, es el que tiene prácticamente la querella contra el pueblo Rapa Nui, y a raíz de esa querella prácticamente el fiscal de Rapa Nui tiene, como les podría decir, nos tiene sindicalizado como asociación ilícita a la mayor parte de las organizaciones Rapa Nui. Entonces, este tema se tiene que zanjar durante la semana. Y esto es lo que yo le podría transmitir y finalizar esta semana en esta grabación rápida para ustedes. Yolanda Maurul.